Bueno amigos, acá nos encontramos en el Día del Patrimonio en el Palacio Legislativo. Voy a estar mostrándoles un poco lo que es este lugar, una hermosura, un excelente monumento de la ciudad de Montevideo. Espero que me acompañen y vamos a ir adentro a ver qué tal es por dentro. El Día del Patrimonio es un evento cultural anual organizado en el mes de octubre por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay. En esta instancia, y de manera extraordinaria, todos los edificios gubernamentales, monumentos históricos, instituciones educativas, godinias, museos, edificios y hasta residencias privadas de interés histórico, cultural o arquitectónico están abiertas gratuitamente al público para ser visitadas, en ocasiones acompañadas de exposiciones o actividades culturales especiales. Si bien en sus comienzos el énfasis estaba en el patrimonio arquitectónico, con el devenir del tiempo se comenzó a ampliar la noción de patrimonio para abarcar toda obra material e inmaterial que se valora en el imaginario colectivo, desde los monumentos históricos hasta la música y la literatura. El Día del Patrimonio se celebró por primera vez en Uruguay en 1995, siendo una iniciativa del fallecido arquitecto José Luis Lima. Su popularidad ha crecido año tras año. En el año 2000 se estima que más de 500.000 personas participaron de las distintas actividades. Las primeras ediciones fueron durante un solo día y principalmente en la ciudad de Montevideo. Posteriormente, al irse agregando más lugares a visitar y contemplando el éxito de la iniciativa, las autoridades decidieron que se extendiera a 2 días, sábado y domingo, aunque la celebración mantiene la denominación de Día del Patrimonio. El edificio en que funciona el Poder Legislativo, conocido desde siempre como el Palacio Legislativo, es sin duda el ejemplo testimonial más importante que tiene el país, de una bella y equilibrada arquitectura neoclásica, de fuerte inspiración griega en el conjunto de sus fachadas exteriores, de eficiente diseño funcional, y deslumbrante en la concepción de algunos de sus espacios interiores y en su decoración. Vistos a la distancia, se desdibujan los acontecimientos que culminaron con la construcción del edificio, y solamente nos llega como una hermosa realidad tangible, serena y majestuosa, con su aleccionante significado espiritual, que nos expresa la inquebrantable adhesión de los hombres de aquella época a los imperecederos principios de la democracia representativa. El Uruguay, país pequeño de territorio y de escasos recursos económicos, pero de fuerte raigambre democrática, consiguió plasmar en una obra necesaria para el buen funcionamiento de la tarea legislativa la doble finalidad de resolver el acuciante problema funcional y la de crear al mismo tiempo un edificio público con características de monumento nacional. Por la belleza, la majestuosidad y la nobleza de su arquitectura, y la magnificencia de los materiales empleados, se transformó en el más digno emblema de las ideas que representaban. Desde hace ya muchos años, como testimonio de una fe inalterable en los principios de la democracia representativa, la inmortal frase de Artigas ante el Congreso del año 1813, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana, preside las reuniones de la Cámara de Diputados y de la Asamblea General. La sugestiva frase está grabada en letras romanas estucadas en oro, sobre una tarja o tarjeta, apropiada a esos fines, que corona el estrado de la mencionada sala. Creímos que no debíamos describir ni reseñar con fechas y nombre las gestiones que condujeron a la realización de este importante edificio, ni detenernos en la descripción física de sus características, sin hacer hincapié previamente en su significado ideológico, que es en definitiva quien impulsó su realización, y que se expresa a sí mismo como el profundo sentimiento democrático que caracterizó esa época. Gestado en las postrimerías del siglo pasado y concretado a principios del siglo XX, inicialmente mediante un concurso internacional de proyectos de arquitectura, sufrió cambios de ubicación, ampliaciones y modificaciones, y fue inaugurado finalmente un 25 de agosto del año 1925. La historia de la construcción de este palacio se desarrolla en 3 etapas bien definidas. La primera de ellas se inicia en la segunda mitad del siglo pasado y llega hasta el año 1902. Fecha en que se dispone por ley el llamado a concurso público internacional de proyectos de arquitectura para la construcción de la sede del Poder Legislativo. La segunda etapa se inicia con el llamado a concurso en el año 1903 y comprende todo lo que se relaciona con las ampliaciones, modificaciones y construcción del proyecto premiado hasta el año 1912, en el que don José Batlle y Ordóñez, entonces por segunda vez presidente de la República, entusiasta propulsor de este proyecto. Desde sus inicios,
da nuevo impulso a la idea de dotar al edificio que se estaba construyendo de la magnificencia, nobleza y riqueza artística de terminaciones que su trascendente destino reclamaba y que por razones económicas se le había retaseado hasta ese momento. La tercera etapa trataría del genial aporte del arquitecto Cayetano Mouretti, desde su contratación en el año 1913 hasta la inauguración del edificio en 1925. Primera etapa, la de las propuestas preliminares. Sin duda, luego de la declaratoria de la independencia, el poder legislativo se vio enfrentado a una tarea cada vez mayor y se sintió, como era previsible, la necesidad de proporcionarle el espacio adecuado para su función. A medida que se aproximaba el fin de siglo, se iban acumulando iniciativas de distintos órdenes y procedencias con la intención de atender este problema. Algunos pensaron en el edificio propio, otros en integrarlo a un conjunto arquitectónico en el que se instalarían los tres poderes del Estado, y los más realistas en mejorar sus condiciones de funcionamiento ampliando el propio edificio en que estaba instalado, que no era otro que el del Cabildo de Montevideo. Y cuando todo hacía suponer que la propuesta de ampliación del edificio existente sería la que mayor andamiento tendría, el Parlamento dispuso por ley de 10 de febrero de 1896, de liquidación del Banco Nacional, que su edificio se levantaría en el predio ubicado sobre la VDA. Agraciada, frente a la iglesia de la Aguada, entre las calles Nicaragua, Venezuela y Pampas. Esta definición del predio fiscal en que se ubicaría el palacio no impidió que siguieran llegando a consideración de las cámaras variadas propuestas para construirlo en otros predios hasta mediados de 1902. En esa fecha se dispuso el llamado a concurso público internacional de un proyecto de palacio legislativo para la ciudad de Montevideo. Su ubicación era la acordada en la ley del año 1896 a que nos hemos referido, o sea, el predio ubicado frente a la iglesia de la Aguada. Se creó la Comisión del Palacio Legislativo, que presidió en esa oportunidad el entonces senador don José Batlle y Ordóñez. Y se comenzó de inmediato la preparación de las bases del concurso, cuya responsabilidad se confió al ingeniero José Cerrato, miembro secretario de aquella comisión. Segunda etapa, el concurso de proyectos para un palacio legislativo. En abril del año 1904 se aceptaron 27 trabajos de arquitectos de distintos países del mundo, entre los que figuraban 3 proyectos uruguayos, 2 de los cuales fueron premiados con menciones. Se designó una comisión asesora, integrada por distinguidas personalidades, con el cometido de juzgar los proyectos y dar su parecer y fundamentos a la comisión del Palacio, quien debía en definitiva producir el fallo. Hubo consenso en la comisión asesora, en decidir que no había entre todos los proyectos presentados, ninguno que cumpliera a satisfacción plena con el programa establecido en las bases del concurso, y por tanto, que no debía otorgarse el primer premio. También estuvieron de acuerdo en que había 2 proyectos interesantes que llevaban los seudónimos de Hispania 11 y Agraciada, que sobresalían del resto de los presentados por sus distintas y particulares bondades. Simplificando mucho, podríamos decir que uno de ellos representaba las nuevas ideas, y el otro el espíritu conservador de la época. Hispania 11, representante del primer grupo, según las expresiones mayoritarias de la comisión asesora que estaba juzgando los trabajos, era el mejor como grandiosidad de planta, pero de fachada inadmisible para un edificio representativo de uno de los poderes del Estado. Agraciada, en cambio, era del grupo conservador. Un proyecto de arquitectura neoclásica que respondía al gusto de la época y que según su propio autor había sido inspirado en el soberbio edificio del Parlamento de Viena, proyectado por el ilustre arquitecto danés del siglo pasado, don Teófilo Hansen. Sin duda que esta pequeña síntesis sobre la valoración de ambos proyectos es poco ilustrativa de la importante y versada discusión especializada que se mantuvo en aquel tribunal o comisión asesora que estaba juzgándolos. Pero expresa con fidelidad las observaciones principales que allí se hicieron y que fundamentaron sus decisiones. Hecha esta pequeña disquisición, volvemos a nuestra comisión asesora, que informa a la comisión del Palacio de sus conclusiones y de los fundamentos en que las apoya. Sus conclusiones consisten en lo esencial en declarar desierto el primer premio, otorgar el segundo al proyecto distinguido con el seudónimo Hispania 11 y el tercero al que correspondía a la clave agraciada. La comisión del Palacio realizó un severo estudio de los fundamentos que en síntesis comentamos, en que apoyó sus decisiones la comisión asesora y aceptó solo parte de sus recomendaciones, cambiando otras fundamentalmente. Coinciden que no debe otorgarse un primer premio, pero difiere en cuanto a la apreciación de los valores de los proyectos señalados con los seudónimos Hispania 11 y Agraciada. Entiende que ambos proyectos tienen valores equivalentes, aunque distintos,
como para ser merecedores ambos de iguales distinciones, y decide adjudicarles 2 segundos premios en lugar de un segundo y un tercero como había propuesto la comisión asesora. Y finalmente, elige para su inmediata construcción el señalado con el seudónimo Agraciada, por ser el que reclama menores modificaciones de proyecto, el que mejor se ajusta al presupuesto previsto, y el que tiene en su aspecto exterior la magnificencia exigible en este tipo de edificio. A casi un siglo de esa decisión creemos que fue la acertada. Se eligió construir el palacio con una arquitectura que no iba a sufrir el envejecimiento natural de los estilos de transición, que por su propia condición no estaban todavía maduros. Tal vez se perdió la oportunidad de materializar alguna de las corrientes arquitectónicas de ese momento, pero se ganó en lo fundamental, que era exaltar con la majestuosidad del edificio que se iba a construir, la idea de la importancia del poder legislativo, en un sistema de vida democrático. El seudónimo Hispania 11 resultó corresponder al arquitecto madrileño don Manuel Mendoza Sáez. Y el proyecto elegido correspondió al arquitecto italiano Víctor Meano, radicado desde muchos años atrás en la ciudad de Buenos Aires, y ganador también del concurso del Palacio del Congreso Nacional Argentino, que en ese momento se estaba construyendo. Desgraciadamente, el arquitecto Víctor Meano no llegó a enterarse de que también en Uruguay se había elegido su proyecto para construir el Palacio Legislativo, pues murió trágicamente en Buenos Aires en el mes de junio de 1904, antes de que la comisión del Palacio diera su fallo definitivo en agosto del mismo año. Casi al mismo tiempo que se decide la elección del proyecto que se desea construir, se resuelve cambiar su emplazamiento. Las razones eran realmente muchas e importantes. El terreno de que se disponía por mandato de la ley de 1896 no era realmente el adecuado para construir allí el importante edificio que se estaba gestando. La opinión general coincidía en que a la importancia del Palacio de las Leyes que se había proyectado debía corresponder un entorno mucho más amplio, desde el que se pudiera apreciarlo en toda su belleza y al mismo tiempo que resolviera problemas de aglomeraciones de público y del tránsito ciudadano. Por otra parte, las comisiones que se habían encargado de la elección del proyecto que ahora se iba a construir también habían señalado la necesidad de agrandar algunos espacios del proyecto premiado, razón de más para tener que ubicarlo en un terreno de mayores dimensiones de las que tenía el que disponían frente a la iglesia de la Aguada. Se decidió entonces, año 1905, ubicarlo en la Plaza General Flores, espacio de forma asimétrica, casi triangular, muy cercano al predio que anteriormente se había elegido, ubicado entre las calles Sierra, al este, Guatemala al sur, y un tramo de Agraciada al oeste. En la base de este triángulo, que era la calle Guatemala, se ubicaba el edificio mirando al noroeste. Los planos hechos con ese fin demostraron que la nueva ubicación tampoco era la adecuada, sino se procedía a ampliarla hasta conseguir una buena relación espacial entre el edificio y su entorno. El legislador ingeniero Víctor Sudriers lo dice magistralmente en un informe a sus pares de la Comisión del Palacio Legislativo. Señala que todo edificio guarda siempre correlación con los terrenos y adyacencias para donde se proyecta, y que esta correlación es del orden de magnitud y de forma, y por tanto, que no puede ser que el exiguo y simétrico edificio proyectado para el terreno regular de la UEA Agraciada se puede implantar, sin hacer los ajustes necesarios, en un terreno irregular y asimétrico completamente distinto del previsto en primer término. Insiste entonces que debe considerarse el problema en 3 aspectos fundamentales: aumentar la superficie edificada para corregir algunos espacios poco generosos que fueron observados en el fallo del concurso. Para resolver la mayor parte de esos problemas propone alargar en 20 metros el eje mayor del edificio. Regularizar las adyacencias de la Plaza Gral Flores, haciendo las expropiaciones que fueren necesarias para llegar a un entorno que responda a la forma del proyecto que deberá contener y de superficie adecuada para permitir el fácil acceso desde todas las calles o avenidas que allí llegan y de cómodo desplazamiento de carruajes y desfile de tropas, en las oportunidades en que el protocolo del Parlamento así lo requiera. Y finalmente orientarlo como lo está actualmente, es decir, con su eje principal coincidiendo con el de la UEA Agraciada Sur y su fachada principal mirando al sur, enfrentando a la referida avenida, y no como se había propuesto en primera instancia, con su fachada principal mirando al noroeste. El legislador Alberto Canesa se suma como miembro informante a la propuesta del ING Sudriers, y también lo hace una comisión asesora, nombrada especialmente con la finalidad de estudiar ese informe. La comisión del Palacio procede en el sentido que se le aconseja, y hace su informe acompañándolo de un proyecto de ley referente a las expropiaciones de la Plaza General Flores y sus adyacencias. Podría decirse que en este momento comienza el largo proceso del embellecimiento de los alrededores del palacio, previéndole en su entorno un espacio equilibrado con su magnitud y con su forma.
Mucho más tarde el arco Cayetano Mouretti, a quien se confió en el año 1914 la terminación del edificio, concretó esas ideas en una plaza rectangular formada por una corona de edificios porticados en planta baja, ubicados al norte, al este y al oeste del palacio. Separaba a 70 metros las nuevas fachadas y preveía un espacio mayor hacia el sur frente a la entrada principal. En suma, un espacio cerrado por un marco de edificios con el palacio al centro. Sin duda, Mouretti deseaba aislar el palacio de sus adyacencias, que no debían ser muy gratas de ver en aquella época, y ordenar de alguna manera el entorno del majestuoso edificio que se estaba levantando. Este tipo de solución, aunque fue modificándose en sus detalles, continuó vigente hasta el año 1958 en que se estudió un nuevo concepto, que fue el de enjardinar los alrededores del palacio hasta los límites naturales del Pentágono que forman las calles que lo circundan: Madrid, Batoí, Agraciada, César Díaz y Francisco Acuña de Figueroa, canalizando por ellas la circulación vehicular no propia del palacio y reservando las superficies enjardinadas así obtenidas para futuras ampliaciones del poder legislativo. Parte de ese programa se cumplió con la construcción del nuevo edificio anexo, alejado 100 metros del palacio y no 70 como se preveía en los estudios anteriores, y con las expropiaciones que se vinieron realizando desde el año 1958 a la fecha. En el año 1905, aprobadas las ideas sobre el nuevo emplazamiento del palacio, se encargó la ampliación y ajuste del proyecto de Meano a los arquitectos don Jacobo Vázquez Varela, prestigioso profesional de nuestro medio, y a don Antonio Banchini, colaborador directo del ARCU Meano en la construcción del Congreso Nacional Argentino. Terminados los recaudos correspondientes, la Comisión del Palacio llamó a licitación pública para la construcción y adjudicó la obra a la propuesta más baja y conveniente, que fue la de la firma Manuel y Juan Barnardes. Un año más tarde, en 1908, se iniciaron los trabajos que continuaron sin alteraciones fundamentales hasta la contratación del arquitecto Cayetano Mouretti, en 1913, a quien se confió la terminación del edificio de acuerdo a las nuevas ideas que impulsaba entonces la Comisión del Palacio y el propio presidente de la República, y que determinaron cambios fundamentales en su aspecto final. Durante todo el tiempo que duró la construcción del edificio, actuó como representante de la Comisión del Palacio, en carácter de director técnico, el ingeniero don Josefo Ulia. Tercera etapa. La obra de Mouretti. Ocuparse de la obra que realizó Mouretti en el palacio es hacerlo de parte importante de la historia de la construcción del edificio. Es el relato de las modificaciones que debieron hacérsele para que alcanzara la majestuosa presencia con que ha llegado a nosotros. El profesor Cayetano Mouretti no era un arquitecto neoclásico, como podría presumirse de acuerdo al trabajo realizado en nuestro palacio. Era un gran arquitecto italiano, de ideas modernas, muy culto y versado en arquitectura clásica, de gran experiencia, autor de importantes obras y docente afamado, que en ese momento, 1913, se encontraba en Buenos Aires para atender la construcción del monumento a la independencia argentina. Establecidos los contactos correspondientes por la Comisión del Palacio, esta le contrató finalmente y puso en sus manos sus sueños de transformar el edificio del Poder Legislativo, ya muy avanzado en su construcción, en la obra más representativa del Uruguay. Su colaborador uruguayo más importante fue el arquitecto don Eugenio Baroffio, figura de singular relieve en nuestro medio, que tuvo a su cargo años más tarde la responsabilidad de la conservación del palacio. Y su representante permanente en Montevideo y también eficaz colaborador fue don Darío Pedroni, de origen italiano, que se radicó en nuestro país en 1914. Es preciso señalar que la obra del arquitecto Mouretti es el epílogo de un largo proceso de ajustes del proyecto original del arquitecto Víctor Meano, ganador del concurso que se había efectuado en 1904. Su sorpresiva muerte dio lugar a que esos ajustes los realizaran los arquitectos Jacobo Vázquez Varela y Antonio Banchini. Muy bien, amigos, acá termina el recorrido del Palacio Legislativo, hoy en una fecha muy importante acá en la ciudad de Montevideo, lo que es el Día del Patrimonio. Acá me encuentro en las afueras del palacio. Como cualquier otra ciudad importante del mundo, Montevideo también puede ser apreciada desde lo alto de sus torres más emblemáticas. Los miradores permiten hacerse una idea general de las ciudades,
la ubicación de sus barrios, sus parques y sus edificios. La capital uruguaya no es la excepción. Así que, si quieres conocer la ciudad de palmo a palmo, te proponemos visitar los miradores de la Intendencia de Montevideo y de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel. Cuando visitas Montevideo, descubres el Torre de las Comunicaciones, una obra de Carlos Sos diseñada para dar un toque moderno a la ciudad. Ubicada en un lugar privilegiado, al final de la estación central de trenes, esta torre es el emblema de la Montevideo moderna. En su interior hay folletos y atenciones para los niños y se pueden realizar visitas guiadas durante la semana en diferentes horarios. Desde el último piso se cuenta con una vista 360 grados de la ciudad, su puerto, Ciudad Vieja, Palacio Legislativo y Estadio Centenario. Si viajas solo puedes visitarla a partir de las 3:30 HS y es gratuita. También hay seminarios internacionales, salas de conferencias y recintos para eventos que ofrecen una impresionante vista. Visitar el mirador del último piso es un must para todos los que desean conocer Montevideo desde lo alto. Siempre que te encuentres cerca no dudes en acercarte a ver esta maravilla arquitectónica porque definitivamente vale la pena disfrutarla desde cualquier punto visual. ¿Qué hacer en Torre de las Comunicaciones? ¿Por qué visitarla? Visitar el mirador de la Torre de las Comunicaciones desde donde se obtiene una vista panorámica de toda la ciudad de Montevideo. Explorar el moderno diseño arquitectónico del edificio y ver el contraste entre este y la estación central. Visitar el Museo de las Telecomunicaciones ubicado en un edificio al lado del complejo cultural. Participar en videoconferencias, lanzamientos empresariales, eventos culturales o paseos didácticos ofrecidos por las instalaciones recomendaciones, ir con buen tiempo para apreciar al máximo la vista desde el mirador del piso 26. Tener cuidado durante el trayecto hasta el lugar y no andar solos durante la noche. Portar al menos un celular en mano para aprovechar al máximo los ángulos fotográficos que ofrece el lugar. Llegar antes para asegurarse los horarios de visita guiada de media hora, especialmente si viajas sin conocer uruguayo, cómo llegar a Torre de las Comunicaciones. La distancia promedio desde la plaza central de Montevideo hacia Torre de las Comunicaciones en auto es 3,0 kilómetros. El tiempo promedio desde la plaza central de Montevideo hacia Torre de las Comunicaciones en auto es 10 minutos. Edificio Joaquín Torres García. Esta división interna se expresa en el diseño de la torre, que está compuesta por un basamento reafirmado por los pilares de acceso, un cuerpo central vidriado con los pisos de oficinas y un remate donde se ubican las oficinas de dirección, señalado por el rehundimiento del plano superior y la pérgola de remate. Y por último, la cúpula, el área vidriada que continúa hasta el vértice superior y termina con un mástil para las descargas atmosféricas, con forma de paraguas. La torre se compone de dos volúmenes, uno más bajo que se detiene en el piso 27, con su fachada curva hacia el sudeste, y otro más alto en forma de prisma triangular, cuyos lados forman un ángulo de 33 grados y cuya otra cara se curva a partir del piso 23 hasta culminar en el vértice superior de la torre. La unión de ambos volúmenes coincide con las cintas de circulación de cada piso, que se ven desde el exterior como dos cuñas vidriadas. En los pisos de la torre se distribuyen perimetralmente las áreas para oficina y en un núcleo de estructura central se ubican los servicios, ascensores, escaleras de emergencia y salas técnicas. Un segundo núcleo estructural vinculado con el primero contiene los servicios higiénicos y las salas de aire acondicionado. La estructura del edificio se basa en un núcleo central pero asimétrico de hormigón armado, al que rodea un entramado de pilares y vigas metálicas. Sobre este se apoyan las losas de hormigón de los pisos que trasladan los esfuerzos del viento al núcleo central. Este núcleo y los pilares metálicos descansan sobre un gran cabezal de hormigón armado de 4,5 metros de profundidad, que a su vez se apoya sobre 40 grandes pilotes que llegan hasta la roca, a 23 metros más de profundidad. El edificio principal, por su altura y situación particular frente a la bahía, pasa a ser un mojón urbano que se recorta en la silueta de Montevideo. Por eso su proyectista le dio un perfil esbelto y de cuidado diseño que aporta un nuevo elemento a la imagen de la ciudad. Las formas y volúmenes del complejo, expresados en un lenguaje contemporáneo con materiales de alta tecnología, manifiestan la voluntad expresa de que la torre representa la jerarquía de la empresa y su estrecha relación con las últimas tecnologías. En el sector 1 se ubican 4 edificios. Al oeste la torre, al norte el edificio José Pepe de Elía y al este la sala Idea Vilariño, el espacio Avanza y el auditorio Mario Benedetti. Estos volúmenes conforman a su vez una plaza seca, acceso público a los edificios a través de escalinatas, rampas y pérgolas. En este espacio se ubica una escultura del artista Águeda Di Castro. Edificio Joaquín Torres García con un área total de 19.459 metros cuadrados.
alberga las oficinas administrativas y de las autoridades de Antel. Tiene un total de 160 metros de altura. Consta de 35 pisos divididos en el hall de acceso en planta baja y 2 niveles para albergar el sector operativo de informática. Pisos técnicos en los niveles 4, 27 y 28. 18 plantas para oficinas. 3 plantas para directorio y presidencia. El piso 26, destinado a mirador público, cuenta con un ascensor panorámico sobre la fachada oeste. Los pisos superiores equivalen a 7 niveles de doble altura para la instalación de antenas y equipos de telecomunicaciones. José Pepe Elía L. Martes 18 de noviembre de 2014. Se nombró José Pepe Elía al edificio de atención comercial del complejo Torre de las Telecomunicaciones. Quien fuera líder presidente honorario del PIT-CNT y referente histórico del sindicalismo uruguayo recibe, a 7 años de su desaparición física, un nuevo reconocimiento que enaltece su figura como símbolo de democracia, unidad y acuerdo. Delia comenzó su militancia sindical en la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESIS. Fue uno de los actores primordiales en la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT. De esta manera, Antel, alineada con la promoción de la equidad de oportunidades, homenajea a un ícono de la lucha de derechos e igualdad. Tiene 5.437 metros cuadrados en 6 niveles, con 24 entidades de altura. Los 2 primeros niveles están dedicados a la atención al público. Los pisos 3 y 4 están destinados a las actividades de capacitación del personal. En el piso 5 se ubica un restaurante y cafetería, con cocina y área de mesas, que se continúa en parte del piso 6 y en la terraza. Sala Idea Vilariño. En la planta baja del auditorio, el complejo dispone de la Sala Idea Vilariño, cuyas características espaciales le permiten albergar hasta 200 personas, resultando ideal para el desarrollo de lanzamientos de productos y servicios, exposiciones y muestras de arte. Esta sala también cuenta con algunos de los murales extraídos del Hospital Saint Bois, pertenecientes a los alumnos de la Escuela Torres García, considerados Patrimonio Histórico Nacional. Auditorio Mario Benedetti. Esta sala está apta para el desarrollo de distintos tipos de eventos, empresariales, comerciales, académicos, nacionales e internacionales, videoconferencias, simposios, conciertos, espectáculos. El volumen de forma troncocónica alberga el Auditorio Mario Benedetti o sala de conferencias y teleconferencias y la Sala Idea Vilariño en la planta baja del mismo. El auditorio en sí mismo tiene una capacidad locativa de 360 butacas, con un sistema diseñado por la firma Figueras International Seating. Este sistema, llamado Congress Seating, permite presentar diferentes tipos de configuración de sala. Entre sus características podemos mencionar 70 posiciones conectadas a Internet, plataforma hidráulica para 5.000 kgs, transporte de escenografías e instrumentos desde el subsuelo al escenario, 4 canales de traducción simultánea, 100 receptores inalámbricos, cabinas de audio, iluminación, servicio completo de cafetería, servicio de ropería. En el amplio foyer del auditorio se encuentran varios de los murales de los alumnos del pintor uruguayo Joaquín Torres García, considerados Patrimonio Histórico Nacional. Esta sala además cuenta con servicios adicionales de pantalla y cañón, así como de estacionamiento cerrado. Espacio Avanza fue inaugurado en el año 2013 en virtud del compromiso de Antel con el desarrollo tecnológico y la cultura de la innovación. Las autoridades realizaron la apertura del Espacio Avanza, que permite a todos los uruguayos experimentar la tecnología de una forma dinámica, interactiva, divertida y con soluciones de última generación. Este espacio es un aporte en el marco de su compromiso con la investigación, el desarrollo tecnológico y la cultura de la innovación. Mirador panorámico. Salón panorámico en el nivel 26 del edificio Torre, disponible para eventos empresariales, con una excepcional vista de la ciudad y de la bahía de Montevideo hacia todos sus puntos cardinales, llegando a una capacidad de 350 personas. Servicios y guardería subsuelo. Los servicios generales, instalaciones de los edificios, la sala de máquinas de aire acondicionado, los transformadores y los tableros generales eléctricos, además de un estacionamiento de uso interno, ocupan una superficie de 4.300 metros cuadrados. En el sector 2 se ubican un edificio destinado a servicios y guardería, la plaza con el anfiteatro y el estacionamiento. Edificio destinado a servicios y guardería. Un área de 427 metros cuadrados que alberga una subestación y un puesto de conexión de UT, el transformador eléctrico y el grupo electrógeno, además de las torres de enfriamiento de los equipos de aire acondicionado. En otra área del edificio se ubica la guardería para hijos de funcionarios.
Cubre 435 metros cuadrados con una capacidad para 100 niños. En su planta baja se ubican el comedor y el área administrativa y en la planta alta las salas para los niños. El espacio exterior, con 6.421 metros cuadrados para esparcimiento de uso público, incluye un anfiteatro y una zona parquizada delimitados por muros revestidos en granito. Allí se ubica una escultura realizada por el artista Nelson Ramos. Cerrando la plaza por el lado sur y ocupando un sector de la tercera manzana, se encuentra el edificio de estacionamiento, con 8.414 metros cuadrados en 5 niveles y con una capacidad para 358 vehículos.